Bueno, pues los micrófonos, por favor. Sí, eso, los micrófonos mejor apagamos y los vídeos para que la transmisión sea más fácil. Y vamos a hacer un breve repaso por la historia de la enfermedad mental y vamos a comparar o a reflexionar sobre dos perspectivas que se han ido tomando históricamente y que hoy en día también conviven, digamos, ¿no? Una perspectiva más humanista, centrada en el paciente o la paciente, y una perspectiva más sistemática, centrada en el diagnóstico, ¿no? Y como las dos son importantes y deberíamos encontrar un punto medio entre las dos. Los precursores de la psicopatología se localizan entre finales del siglo XIX y principios del XX en Francia, con figuras como Charcot o Janet. Son, digamos, los primeros que empiezan, uno de los primeros que empiezan a considerar la enfermedad mental como una enfermedad realmente y no simplemente como una locura o como un efecto, ¿no?, de los dioses o de los diablos que alteraban a las personas, y empiezan a considerarla como una enfermedad realmente. Y empiezan también a describir y a identificar los diferentes síntomas de las diferentes enfermedades mentales y empiezan a separar unas de otras, ¿no? No todo es lo mismo, no todo es la locura y ya está, sino que hay diferentes formas de esas presentaciones de la enfermedad mental. Digamos que una de las enfermedades, entre comillas, de moda de aquella época era la histeria, y que se identificaba normalmente con las mujeres que tenían estas alteraciones mentales, ¿no? De hecho, el propio nombre viene de útero, ¿no? Y se... Eva, si puedes, por favor, apagar el móvil, el micrófono. Gracias. Josu quiere hacer un comentario. No sé si se corta y aparece una tal Merchandise en la imagen. Si apagamos todos el micrófono, creo que todos hemos apagado ya el micrófono, y a veces aparece la imagen alguien, pero eso no significa que tenga el micrófono abierto. Yo creo que ahora ya todos estamos con el micrófono cerrado, así que voy a continuar. Bueno, lo que os decía es que dentro de estas primeras intentos por clasificar las diferentes formas de enfermedad mental, se consideraba la histeria como dentro de un grupo más general de las neurosis. Hoy en día ya no se utiliza esta palabra, ¿no?, de histeria, y digamos que la denominación actual sería trastorno de conversión o trastorno disociativo, y obviamente no está vinculada simplemente con la enfermedad de las mujeres, sino que puede aparecer, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y normalmente se refiere a los síntomas que afectan al comportamiento y que normalmente se parecen a lo que hoy en día se consideran como enfermedades neurológicas, pero que sin embargo no tienen una causa física conocida, ¿no? Son síntomas no deliberados, o sea, no se deciden ni se simulan, sino que son síntomas que realmente aparecen, que suelen estar vinculadas con algún problema motor o sensorial, y que normalmente están vinculados, pues, con factores psicológicos. Entonces, simplemente de repente el paciente se levanta y es incapaz de mover alguna parte del cuerpo, o es incapaz
de ver o de escuchar, ¿no? Digamos que son síntomas que normalmente están asociados pues, a un pequeño derrame o a algún tumor que está afectando determinadas zonas cerebrales. Sin embargo, cuando se hacen pruebas de escáneres o de TAC y no se ve ninguna alteración, sin embargo, el paciente realmente no puede ver, no puede escuchar o no puede mover una determinada parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hoy en día se consideraría trastornos disociativos y en aquella época se llamaba histeria. Bueno, la huella de esos primeros psicopatólogos como Charcot y Janet es que empezaron a describir y a catalogar las enfermedades mentales y empezaron a crear esta nueva disciplina que es la psicopatología, ¿no? Que estudia la enfermedad mental, los síntomas y la clasificación de estas enfermedades. Y dieron el paso de humanizar la enfermedad mental, ¿no? Que hasta entonces simplemente eran los locos, las personas, digamos, endemoniadas, ¿no? Y desde entonces se empieza a considerar la enfermedad mental como enfermedad. Otra persona importante dentro de esta historia de la enfermedad mental es Sigmund Freud y su propuesta del psicoanálisis. Sigmund Freud tuvo mucha influencia de la psicopatología francesa y digamos que se forma con ellos, tanto con Charcot como con Janet, y digamos que queda muy impresionado con los casos de histeria que ve cuando les visita, cómo tratan estos síntomas a través de la hipnosis y también las propuestas de Janet sobre la histeria como un producto de recuerdos reprimidos traumáticos que se quedan en el inconsciente. Estas ideas que Janet, digamos, no tuvieron tanto eco, ¿no? Desde las propuestas de Janet, fue después Freud quien las popularizó. Entonces, digamos que Freud propone esta teoría psicodinámica que ya anticipamos un poco con la lectura de la semana pasada. Vemos como considera que los seres humanos no somos totalmente racionales ni libres, sino que realmente tenemos una gran parte de nuestra vida que es inconsciente, pero que tiene mucha influencia en cómo nos comportamos y cómo nos sentimos. Por tanto, estamos motivados por estos instintos, impulsos inconscientes que no están disponibles en nuestra mente consciente, sobre todo estos impulsos sexuales y agresivos que dominan mucha parte de nuestra vida, aunque no seamos conscientes. Freud propone que estas pulsiones innatas son similares al hambre o a la sed, que se van acumulando si no son liberados, si no son satisfechos, y que buscan las vías, ¿no?, de expresión o de liberación. Entonces muchas veces se liberan a través de los sueños, de los lapsus, o si no consiguen realmente liberarse, aparecen estos síntomas de enfermedad mental. Y Freud decía que podemos también canalizar estos impulsos de una manera socialmente aceptable a través de actividades constructivas y socialmente aceptables, ¿no?, como pueden ser el arte o los deportes o el debate, ¿no?, y por tanto que son estas vías socialmente aceptables que hemos encontrado para poder convivir también en sociedad. ¿De acuerdo? Pero ahora nos centramos, digamos, en estos síntomas de enfermedad mental que están asociados a esta liberación de estos impulsos que no logran canalizarse de otra manera. Entonces, cuando estos impulsos se expresan a través de esta enfermedad mental, Freud propone que hay un método terapéutico que se puede utilizar para intentar tratarlos. Por tanto, para descubrir este inconsciente, estos impulsos, Freud propone el psicoanálisis, que es un método basado en esa relación dialéctica entre estas dos personas, entre el paciente y el terapeuta, digamos, entre los que se establece una dialéctica, una conversación, ¿no? Entonces van
a través de esta conversación van analizando el inconsciente del paciente y van analizando los sueños, los lapsus, ¿no? Que es donde en teoría se pueden encontrar estas señales de estas expresiones del inconsciente, o también trabajar a través de técnicas como la asociación libre de ideas, en la que, digamos, a través de determinados conceptos que propone el terapeuta, tienen que intentar decir lo primero que se les viene a la cabeza, ¿no? Entonces parece como que a través de esa técnica se puede recuperar también ideas e impulsos inconscientes. Y para mí, digamos, una de las propuestas fundamentales de Freud y de este método terapéutico es que crea un espacio terapéutico, un espacio real, que es la consulta, que es un espacio, digamos, donde las personas van a sanarse y donde van a aprender, digamos. Hay un espacio físico, que hay una habitación específica para crear ese diálogo, para crear ese proceso terapéutico de sanación, ¿no? Lo mismo que tenemos otros espacios en nuestra sociedad que tienen otras funciones, se crea este espacio físico, ¿no? para tratar las enfermedades mentales. Por tanto, digamos que hay otros espacios como los hospitales, ¿no? Donde se sanan, se busca la sanación de enfermedades físicas. Hay otros espacios, los espacios educativos, donde se aprenden determinadas cosas. Hay otros espacios como los mercados de intercambio. Por tanto, hay espacios y el psicoanálisis plantea la importancia de ese espacio físico para tratar y para crear ese espacio de sanación. Y por otra parte crea este espacio figurado, que es un espacio también intersubjetivo, un espacio en el que sanamos a través de la relación con el otro, que es el terapeuta. Es un espacio entre dos personas que van creando conjuntamente un discurso y en ese discurso, en esa dialéctica, y a través de la narración y del diálogo se va creando una nueva identidad o un nuevo relato de aquellas cosas, digamos, de aquellos eventos y aquellas vivencias que tenemos que nos han dañado o que necesitan ser expresadas y elaboradas. Por tanto, esto ya no lo dice Freud, pero una reflexión sobre la importancia del otro para ser uno mismo, de la importancia del espacio intersubjetivo, del espacio con el otro, para crear nuestra propia identidad y para sanar nuestro propio ser y nuestra propia individualidad. Y pongo a través de 3 ejemplos que pongo aquí, que son espacios con el otro, que son espacios intersubjetivos, digamos, que crecemos individualmente. Por tanto, vimos con Vygotsky, cuando hablábamos del desarrollo individual, del desarrollo cognitivo y del desarrollo emocional, también con Bowlby, por ejemplo, vimos la importancia de las relaciones entre los padres y madres con los niños y niñas, y en esa importancia para crear el mundo, ¿no? El mundo mental individual también, pero a través de esa interrelación en esa etapa, ¿no? de los primeros años de vida. Igualmente, cuando hemos hablado de la adquisición del conocimiento, hemos dado importancia a ese espacio, ¿no? de la escuela para aprender. Ese espacio de la escuela también en la que hay una figura que puede ser el docente o la docente, pero también esas figuras que son los iguales, entre los que también se establecen esos espacios para aprender y para crecer individualmente a través de ese otro. Y ahora estamos haciendo referencia a ese espacio de la terapia,
donde uno tiene esa posibilidad de recuperarse, de reinventarse, ¿no? Porque a veces, digamos que cuando nos pasa algo realmente traumático o incluso cuando estamos evolucionando a través de la vida y de los momentos vitales que vamos viviendo, necesitamos reajustarnos lo que somos y hacer una narración de lo que somos un poquito diferente, ¿no? Un reajuste, ¿no? De quién somos. Y por tanto la terapia también ofrece esta posibilidad cuando se necesita esta terapia y cuando no se hace de una manera natural, ¿no? Bueno, por tanto, la huella de las teorías de Freud ha tenido mucha importancia en la psicología, pero también en otras disciplinas como la filosofía y las artes. De hecho, hoy en día yo creo que todavía son desde estas disciplinas artísticas y filosóficas donde se tienen más en cuenta las propuestas de Freud, ¿no? Porque digamos que la psicología luego ha ido evolucionando y dando unas redescripciones sobre la enfermedad mental y sobre lo que somos, pero todavía estas teorías tienen influencia en otras disciplinas. Importancia del mundo inconsciente, que luego la psicología cognitiva, ¿no? Elabora con esos mundos de las representaciones implícitas que hemos visto. La importancia de la sexualidad como una parte de nuestras vidas que es importante y que puede generar tanto alteraciones como satisfacciones, y que es un aspecto de nuestra vida que tenemos que tener en cuenta y cuidar también. Y luego todo este método clínico terapéutico del que hemos hablado. Es cierto que, como os decía, en la psicología clínica y la psicoterapia ha disminuido la influencia en los últimos años de estas propuestas, pero digamos porque se han falsado experimentalmente, hay algunas que no acaban de ajustarse adecuadamente, pero otras todavía se mantienen o se han redescrito. Bueno, ¿cómo trata la salud mental? ¿Cómo se trata la salud mental desde el conductismo, ¿no? El conductismo que decíamos que era ese intento por sistematizar el estudio de la mente y sobre todo por controlar todos los factores, ¿no? Y digamos que era ese reduccionismo considerar el estudio del comportamiento basándose simplemente en los estímulos que entran en nuestro sistema y en las respuestas que damos, ¿no? Estas propuestas sobre todo del condicionamiento, de los perros de Pavlov que vimos, las palomas de Skinner, ¿no? que actuaban en función de esos castigos o de esos refuerzos de la conducta. Y bueno, desde esta consideración conductista, desde esta perspectiva conductista, ¿cómo se considera la enfermedad mental? Pues nos hicieron muchas aportaciones. Una de las aportaciones importantes fue la de Mary Cooper-Jones, que planteó cómo podemos desensibilizar a personas que han tenido, que tienen unas respuestas exageradas, ¿no? Que hoy en día se consideran como fóbicas, digamos, a determinados estímulos. Entonces realizó Mary Cooper-Jones a principios de siglo un experimento opuesto al que vimos del niño de Albert, ¿no? que le condicionaron a tener miedo a las ratas blancas que vimos en su momento. Esto hace, Mary Cooper-Jones hace lo contrario. Toma un niño que es Peter, que tiene miedo a los conejos, y lo que intenta es que ese miedo, esa respuesta de miedo disminuya. Por tanto, lo que hace va presentando el conejo, primero en fotos, luego a gran distancia, y lo va acercando gradualmente, ¿no? Al niño. Y el niño, la manera de conseguir una respuesta placentera es dándole galletitas, ¿no? Digamos. Y entonces, digamos que al principio cuando ve el conejo se asusta, pero bueno, intenta, a través de dar estas galletitas, intenta buscar ese equilibrio,
estado de tranquilidad, y poco a poco se le acerca más y se va buscando otra vez que busque ese estado de tranquilidad, y así progresivamente hasta que poco a poco se va desensibilizando, hasta digamos que esa respuesta automática de miedo se va perdiendo y se va asociando ese estímulo, que si no, digamos, a otra respuesta que es, en este caso, placentera, que está asociada en este caso, a comer galletitas, ¿no? Hoy en día, esta técnica se llama la técnica de sensibilización sistemática. Es un método que se sigue utilizando en la psicoterapia, sobre todo en las terapias cognitivo-conductuales, y que se utiliza para tratar la ansiedad y sobre todo las fobias, ¿no?, a determinados estímulos, que son estas respuestas desmesuradas y desvinculadas de la realidad, pero que son muy invalidantes, digamos, ¿no? Entonces, simplemente hoy en día, de galletitas, ¿no?, lo que se suele se suele utilizar son técnicas de relajación o de respiración, o de intentar buscar una calma y asociar ese estado de calma al estímulo que generalmente produce ese estado de ansiedad, ¿no? Entonces se va creando esa nueva asociación entre ese estímulo y ese estado de bienestar, con progresivas aproximaciones del estímulo a la persona. Bueno, y después de esta época conductista de principios del siglo XX, digamos que aparece el cognitivismo, en el que ya se consideran todos esos procesos mentales, esas construcciones y la construcción de ese significado que hacemos de los estímulos, y digamos esa elaboración, esa toma de decisiones, esa actividad, ¿no?, que hacemos a la hora de dar las respuestas, ¿no?, la psicología cognitiva. Pues desde esta perspectiva cognitiva, ¿cómo se considera la terapia de la enfermedad mental? Bueno, pues lo que se plantea son intervenciones en el que se trabaja entre el terapeuta y el paciente conjuntamente para desarrollar determinadas habilidades importantes para identificar determinados pensamientos y creencias que son no adaptativas, que están causando malestar, e intentarlo reemplazar por otros pensamientos y creencias que son más adaptativos, que son más racionales y que van a producir, digamos, un mayor bienestar a la persona. Por tanto, se reevalúan esos patrones de pensamiento, esas rumiaciones de las que hablábamos también, creo que la semana pasada, estos pensamientos obsesivos que vienen a nuestra mente, y se intenta reemplazar por pensamientos más positivos, más flexibles, más complejos, y por tanto, esta terapia está orientada a la resolución de esos problemas, de intentar liberar de esos patrones de pensamiento y esas rumiaciones negativas para tener, digamos, un pensamiento más adaptativo y más sano. ¿Cómo son estas distorsiones cognitivas, estas rumiaciones? Pues todos hemos tenido alguna vez este tipo de pensamientos, ¿no? Son mensajes específicos que suelen estar compuestos por pocas palabras o por una imagen visual, por tanto son muy poco complejos, muy poco elaborados, son como eslóganes, ¿no?, que vienen a nuestra mente de manera automática, que no suelen ser muy racionales, pero sí que lo solemos creer independientemente del grado de racionalidad. Se suelen expresar en términos de pasado, de futuro, no de presente, porque el presente, digamos, nos impulsa a hacer cosas, pero estos pensamientos y estas distorsiones no nos suelen impulsar a hacer cosas, sino que nos suelen impulsar a crear esos círculos de pensamiento que no son,
digamos, generativos ni resolutivos, sino que nos perpetúan en ese estado de malestar, ¿no? Entonces son este tipo de frases de tenía que haber hecho o de tengo que hacer, es decir, nuestro bienestar depende desde esta perspectiva, desde estas distorsiones, de lo que tenía que haber hecho en el pasado o de lo que tengo que hacer para conseguir esa situación de bienestar, en vez de en la búsqueda del presente de ese bienestar. Tienden a asociarse con hechos dramáticos, suelen ser generados por diferentes situaciones, digamos que situaciones que ya no tienen nada que ver con ese hecho dramático, con esa situación que viví, ¿no? Pues que he vivido, pero sin embargo cositas pequeñas nos lo recuerdan y activan ese círculo vicioso. Son difíciles de desviar y son aprendidos, por tanto, si son aprendidos pueden ser desaprendidos, ¿no? Ejemplos de estas distorsiones cognitivas, pues nadie me quiere, ¿no? Esa generalización, o mi vida no tiene sentido, ¿no? Pues bueno, hay personas que no nos quieren y hay cosas en nuestra vida que pueden que no tengan sentido, pero probablemente hay muchas otras cosas que sí lo tengan. Por tanto, eso, tenemos que evitar estas generalizaciones, estas sobregeneralizaciones. O me va a ir mal en el examen, o me va a ir mal en la consulta del médico, ¿no? Esas proyecciones negativas en el futuro, de decir, bueno, ya veremos cómo lo sale, voy a intentar hacer todo lo posible porque el examen me salga bien, o por tener una vida lo mejor posible, pues bueno, para ir envejeciendo lo más sano posible, ¿no? Digamos, intentar proyectarnos positivamente. Soy un imbécil inservible, ¿no? Catastrofismo, todo fatal, ¿no? Etiquetarnos en algo, ¿no? El ser, somos. Yo siempre digo que somos una parte, pero también elegimos ser otra parte, ¿no? Hay una mezcla entre bueno, siempre que nos etiquetamos parece que somos así y ya no hay posibilidad de cambio. Entonces, bueno, evitar esas etiquetas y esos catastrofismos, ¿no? Tengo un problema y no he podido resolverlo, así que no tiene solución. También esos pensamientos dicotómicos de todo o nada, ¿no? De me ha salido bien o me ha salido mal, ¿no? Bueno, hay cosas en la vida que salen medio bien y otras que salen medio mal, ¿no? Y entonces intentar sobre todo darnos un mensaje más complejo de la vida, no tan dicotómico, porque si no vamos a empezar en estos círculos, ¿no? En estas distorsiones de todo me sale mal, soy un inútil, o siempre hago las cosas mal, o no sé relacionarme, o nadie me quiere, que son mensajes al final vacíos, ¿no? Como os digo, como un eslogan, mientras que si rompemos esos círculos, digamos, estamos obligados a hacer una narración más compleja de qué cosas son positivas, qué cosas son negativas, de qué cosas hago bien, de qué cosas hago mal, de qué cosas he conseguido en la vida y de qué cosas no, o estoy en ello, ¿no? Entonces, digamos que es positivo romper esas dicotomías y profundizar y hacer una narración más compleja, ¿no? De lo que somos o del conflicto que tenemos, ¿no? Y eso, evitar también las generalizaciones, los tremendismos. Por tanto, después de este paseo histórico, ¿no? por esas aportaciones de las diferentes escuelas o momentos históricos de la psicología a la enfermedad mental, los localizamos hoy en día, y hoy en día digamos que en general, o sea, todo es mucho más complejo, pero bueno, en general para tener una visión sobre qué perspectivas tenemos hoy en día, digamos que hay una perspectiva más humanista, más centrada en la persona, más centrada en el paciente, y hay otra perspectiva más, digamos, más útil hoy en día, útil en relación a la cantidad de recursos que tiene el sistema sanitario y el sistema de salud mental para hacer frente a los problemas mentales y a las alteraciones mentales, que son muchas hoy en día, ¿no? Que es esa visión más sistemática. Por tanto, digamos, lo ideal es la combinación de estas dos aproximaciones, esta aproximación más sistemática que tiene
como Biblia el DSM, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales que se utiliza tanto en psicología como en psiquiatría, que es una forma de clasificación de los trastornos mentales para tener unas categorías diagnósticas claras y por tanto es muy útil para clasificar, diagnosticar y tratar esas enfermedades mentales. Por tanto, es muy útil para los profesionales de la salud, ¿no? Pero sí que es cierto que nos lleva a hacer generalizaciones y abstracciones sobre lo que son las enfermedades mentales, ¿no? Porque digamos que lo que se hace es, vale, esta persona cumple estos criterios, bien, entonces si los cumple podemos poner la etiqueta de ansiedad, la etiqueta de depresión y por tanto podemos pasar a hacer unas terapias tanto cognitivas como farmacológicas que van a ayudar. Por tanto, digamos, esta perspectiva es útil, insisto, cuando no hay muchos recursos sanitarios o de salud mental para organizar el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Pero por otra parte tenemos esta tradición también humanista que normalmente se ha evidenciado en las historias clínicas, ¿no? Esa tradición de los psiquiatras franceses del siglo XIX, de Freud y de Luria, también que viene de una tradición más, entre comillas, burguesa, ¿no? En el que, digamos, una paciente iba, como os he dicho, a un terapeuta y tenían sesiones largas en las que se trataba y se conocía y se desengrana, digamos, la vida mental de aquella persona, ¿no? Entonces, claro, obviamente esa relación era una relación muchísimo más humana y digamos que no solo se ponía una etiqueta a esos pacientes, que se lee, ¿no? Las historias pues, de Freud o de Luria, se hacía realmente una narración, son como relatos cortos, ¿no? Un relato corto de las historias mentales y de las vidas de estos pacientes. Por tanto, se tiene una concepción del paciente como un ser con historia, con identidad, y digamos que en esta forma de conceptualizar la enfermedad mental, la narración tiene un valor. Por tanto, veis estas dos perspectivas, pero que tienen, insisto, ya perdonadme este sesgo que tengo yo, pero creo que es importante reflexionar sobre los modelos económicos que están detrás de estas dos perspectivas, ¿no? Uno es un modelo maravilloso, ¿no? Un modelo maravilloso de considerar humano al paciente que tengo delante, pero es un modelo de una enfermedad, digamos, al que solo pueden acceder un determinado número de personas, ¿no? Mientras, digamos, en esa misma época del siglo XIX, en las fábricas, ¿no? Había muchísimas personas, mujeres y niños, que trabajaban 14 horas al día y que tenían muchas enfermedades mentales, pero que no se trataban, ¿no? Pasamos al modelo, digamos, del DSM o de la sistematización, y es, digamos, cuando se generaliza, se democratiza la atención de la enfermedad mental. Pero ahí, digamos, que vamos a una disminución de esa importancia de la persona, porque no hay recursos. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día nos dividimos entre estas dos y también hay sesgos, ¿no? de nivel socioeconómico a que se accede también, lo cual no es justo. Entonces digo, si se quiere un equilibrio entre dos, ¿no? Si se quiere humanizar la enfermedad mental, también tiene que haber una apuesta social por invertir recursos de nuestros impuestos, digamos, en favorecer también ese equilibrio, ¿no? Entre el tratamiento más humanizado de la enfermedad mental.
Bueno, el tratamiento humanístico de la enfermedad mental es esa aproximación centrada en la persona, en las potencialidades, en que tengan una vida con significado, satisfactoria y empoderada, en considerar el tratamiento, la recuperación como algo en movimiento, como un proceso. Por tanto, como un aprendizaje también, para mí es importante esa concepción de la terapia como un aprendizaje, por tanto necesitamos ese tiempo para aprender, reaprender, reajustar. También esa concepción no solo individual del aprendizaje, sino en el que el grupo también tiene una responsabilidad para ayudar, para acompañar a esa persona que está en este proceso, ¿no? de sanación o de recuperación o de aprender a vivir con un trastorno mental, ¿no? Entonces esa importancia de la red social, de la familia, de los amigos, de los vecinos, del barrio, ¿no? Para hacer sentir a esa persona parte de ese grupo, ¿no? Y por tanto tener esa concepción también social de la recuperación, ¿no? A mí me gusta mucho este neurólogo que murió hace pocos años, hace 4 o 5 años, que es Oliver Sacks, que encarna esta visión humanista. Él era neurólogo, por tanto normalmente los casos que él recoge, que son esas historias clínicas humanizadas, que son muy interesantes y que son muy fáciles de leer y muy agradables de leer, podéis echar un vistazo a sus libros, que igual muchos le conocéis ya. Digamos que reflexiona sobre esta visión humanista, ¿no? de la enfermedad mental en este libro En Movimiento, que es una autobiografía, ¿no? Un recorrido por su vida, ¿no? Entonces reflexiona cómo no es tan solo una cuestión de administrar una dosis justa, sino de intentar que las personas lleven una vida placentera y que tenga sentido, ¿no? Con apoyos de la comunidad, participando en la comunidad, sintiendo respeto por uno mismo y que los demás también le respetan, ¿no? Entonces también hace referencia a cómo, respecto al etiquetado, ¿no? Al etiquetado que es necesario para esa sistematización de la enfermedad mental, pero cómo a veces el etiquetado reduce lo que es el enfermo mental, ¿no? Entonces, cómo la persona está por encima de la enfermedad mental, ¿no? Entonces él dice, y entonces comprendías que incluso cuando deliraba, el auténtico Michael, cuerdo y amable, pervivía debajo de su esquizofrenia, ¿no? Aquí hablando de su hermano. O sea, cómo muchas veces esa visión sistemática corta o reduce, ¿no? La persona, ¿no? Y una persona no es una persona deprimida, sino que es Manolito o Juanita, que tiene todas sus características y sus formas de expresar esa depresión y de enfrentarse a la enfermedad mental de una manera singular también, ¿no? Y hace referencia también al poder de la voluntad individual y de la compensación, ¿no? Como una enfermedad no es solo déficit, carencia, pérdida, disfunción, lesión o falta de desarrollo, sino que una enfermedad también nos hace, digamos, sacar de cómo somos y preservar parte de nuestra identidad, ¿no? Una enfermedad no es nunca una mera pérdida o un mero exceso, sino que es siempre una reacción por parte del organismo del individuo a restaurar, reponer, compensar y preservar esa identidad de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, y simplemente también hace referencia a esta tradición histórica de Luria, ¿no? De lo importante que es a la hora de tratar a un paciente combinar lo clásico y lo romántico, la ciencia y el relato, ¿no? En este caso la sistematización y el humanismo, ¿no? Y la importancia de humanizar a los pacientes, que a veces en estos sistemas que tenemos con pocos recursos no nos vamos al etiquetaje, ¿no? Al diagnóstico, etiquetaje y pastilla, y unas terapias rápidas, ¿no? Para intentar tratar a mucha gente. Entonces,
desde mi punto de vista ya personal, es positivo, ¿no? La democratización del tratamiento de la enfermedad mental, pero digamos, yo creo que deberíamos tener más recursos todavía para poder humanizar, ¿no? este tratamiento de los pacientes. Por tanto, lo ideal sería combinar, ¿no? esta mentalidad clínica sistemática con esta mentalidad más narrativa y más humanista. Bueno, y ya para finalizar, 5 minutitos para reflexionar antes de empezar un poco con el debate respecto a la lectura, ¿no? A la entrevista de Allen Francis, reflexionar cómo el DSM, esta Biblia de los trastornos mentales, tiene su historia también, ¿no? Y entonces que tenemos que tener esta visión histórica también sobre dónde ponemos la línea sobre lo que es enfermedad mental y lo que no, porque digamos que la historia nos hace reflexionar también sobre cómo la enfermedad mental también se ha utilizado como herramienta de dominación. Por tanto, es interesante esta reflexión histórica, ¿no? Entonces, bueno, considerar que hay trastornos que han sido considerados, que han estado dentro del DSM, considerados trastornos mentales, pero que hoy en día no están y son considerados, y cómo los factores históricos y los estereotipos culturales también ¿no? Influyen en dónde ponemos esa línea entre la enfermedad y ¿no? la salud mental. Por ejemplo, la homosexualidad primero fue perseguida y castigada. Después, en la primera edición del DSM fue incluida como trastorno y por tanto fue una enfermedad medicada, ¿no? A través de hormonas y de otros tratamientos. Por ejemplo, Alan Turing, ¿no? Uno de los inventores de la computación, ¿no? De los primeros ordenadores, que fue, digamos, perseguido, castigado y ¿no? con hormonas para tratar esta enfermedad mental que era la homosexualidad, ¿no? Y luego se suicidó un poco, se cree, vinculado con toda esta persecución, ¿no? En posteriores ediciones del DSM hay una suavización de esta consideración como trastorno mental, pero no es hasta el 73 cuando se considera que realmente no es un trastorno mental, y creo que la OMS lo considera más tarde todavía, y ahí tiene mucha influencia todos los movimientos que hubo, ¿no? El activismo para considerar la homosexualidad como una opción y no como una enfermedad, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Histórico importante son las enfermedades femeninas del siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando una mujer era poco femenina o era poco sumisa o tenía alguna ambición intelectual, se consideraba que estaba enferma. Entonces se trataba a estas mujeres nerviosas con algunos determinados métodos que se consideraban psicoterapéuticos también, y un ejemplo de estos es la cura del reposo, que consistía en encerrar a la paciente y aislarla durante semanas, que solo podía ver al médico o a la enfermera, y lo que tenía que hacer es estar tumbada, reposo total y comer mucho. Y entonces ella estaba boca arriba y obviamente no podía moverse mucho, ni trabajar, ni entretenerse de ninguna manera, y obviamente estaba prohibido leer, escribir, ni tener ningún tipo de actividad intelectual, ¿no? Entonces, después de 6 semanas pues completamente aislada, sin moverte, comiendo, y ¿no? Pues obviamente ya estaban muchísimo más recuperadas, ¿no? Cualquier ambición o cualquier acto de rebeldía estaba bien controlado, ¿no? Entonces, bueno, teniendo estos ejemplos, ¿no? de
históricos de cómo a veces se ha utilizado la enfermedad mental como herramienta de dominación y a veces pues enfermedades, condiciones que hoy en día se consideran completamente no normalizadas y se han utilizado, pues simplemente reflexionemos si hoy en día estaremos considerando enfermedades mentales a condiciones que realmente son benignas o si estamos utilizando la salud mental como una forma de estigmatizar o de controlar algún colectivo. Y por otra parte tenemos lo contrario, que es, pues como ya vamos a hablar ahora, como el DSM y lo que es que se considera enfermedad mental a veces patologiza la vida cotidiana, ¿no? Y digamos que se consideran enfermedades mentales, pues a cosas que igual no son especialmente sanas, ¿no? Pues como los típicos atracones del domingo por la tarde o determinados aspectos, de melancolía o determinados pues digamos que forman parte de nuestra vida, pero que hasta qué punto pueden ser consideradas enfermedades. Y sin embargo, otras enfermedades no están otras condiciones no están consideradas como enfermedades mentales. Sobre todo aquellas situaciones o síndromes que se dan en determinados colectivos no especialmente atractivos para la industria farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de resignación. Aquí tenéis una foto que fue seleccionada para el WordPress Photo, ¿no? Que se da, son esa selección de fotografías sobre la situación del mundo actual, ¿no? Que normalmente suele girar esta exposición por diferentes ciudades, yo creo que Donosti también va. Y esta es una foto sobre el síndrome de resignación del 2008 y este año otra vez se ha recogido otra foto de este síndrome, ¿no? Porque es un síndrome, digamos, que no está recogido por el DSM, pero sin embargo socialmente hay una sensibilidad, ¿no? Sobre hacia estas personas que están sufriendo esto, ¿no? Entonces, este es un síndrome que se da en la población refugiada, sobre todo en niños y adolescentes, sobre todo, que han vivido grandes traumas y situaciones muy complejas tanto en sus países de origen, bien por situaciones de pobreza extrema o situaciones de guerra, que han sufrido las calamidades, ¿no? De la migración y que una vez que están luego también se enfrentan a las situaciones de que puede que les den el permiso de residencia, puede que no, o sea, situaciones de inseguridad y de pues muy extremas, ¿no? Entonces este síndrome que aparece en estos niños y adolescentes se caracteriza pues por un nivel extremo de apatía, inmovilidad y mutismo que no tiene una razón biológica, entonces permanecen durante meses o años en estado catatónico, inconsciente y no pueden lavarse ni nutrirse por sí mismos, tienen que ser, como hemos visto, pues alimentado por medio de vías nasogástricas para mantenerlos con vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta reflexión sobre, ¿no? El atracón de los domingos es considerado como enfermedad mental y hay unas pastillitas que podemos tomar si somos diagnosticados con esta enfermedad mental y, sin embargo, otros síndromes como el síndrome de la resignación, ¿no? Que se ha llamado así, no son considerados, ¿no? Ni siquiera tienen el estatus de enfermos mentales. Entonces, aquí hablo un poco el debate a las personas que queráis comentar un poco las ideas que he planteado y también un poco la lectura, ¿no? Las ideas que queréis rescatar de la lectura o cosas que os han llamado la atención o que, no sé. Sí, Eva. Eva, creo que tienes que abrir el micrófono, no te oímos. Hola, disculpa. Quería hablar un poquito sobre el tema de la humanización de algunas enfermedades mentales, porque
considero que debe de ser un equipo multidisciplinar el que lo lleve a cabo, porque a veces, si solo lo lleva un profesional, puede incurrir en intervención muy sesgada, incluso interesada económicamente. Sobre todo hace tiempo, cuando los psiquiatras tenían muchas consultas privadas, yo entiendo que podían abusar de sus conocimientos en aras a no muy profesionalmente, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Eva. La verdad es que tienes toda la razón en el sentido de que, o sea, somos seres complejos, globales, ¿no? Y necesitamos, cuando estamos mal, pues la atención de diferentes profesionales, ¿no? Y entonces es necesario esos equipos interdisciplinares, y yo creo que en este sentido la salud primaria tiene mucha importancia, ¿no? Y creo que hoy en día algunas, no todas, pero parte de los profesionales de la enfermería también están formándose en esta dirección, ¿no? Para detectar personas con vulnerabilidad, para también trabajar junto con trabajadores sociales, para gestionar determinadas actividades, ¿no? Que pueden favorecer, sobre todo cuando estamos en esta situación de vulnerabilidad, que igual no tenemos un trastorno, por ejemplo, depresivo grave, ¿no? Pero en vez de dar la pastillita que se dan muchas personas, sobre todo personas mayores y niños, ¿no? En vez de dar la pastillita, que a veces es necesario, pero no siempre, a veces se pueden hacer otro tipo de trabajos, pero eso ni siquiera, sin necesidad de ir al psiquiatra y saturar tampoco los servicios de psiquiatría o de terapias, pero hacer seguimientos, grupos, digamos, que pueden favorecer que esas personas que están un poco en el límite puedan mejorar su estado anímico y su satisfacción vital también. Por tanto, sí, los equipos multidisciplinares, muy importante, y la coordinación entre equipos. De hecho, la terapia, cuando es necesario, la terapia que mejores resultados tiene es la terapia combinada, ¿no? de psiquiátrica y psicológica, terapéutica a la vez. Muy bien, ¿más comentarios? Jesús. ¿Micrófono? Sí, perdón, buenos días. Sí, me voy a hacer un comentario, bueno, es algo que es obvio y que todos lo conocemos, pero que me gustaría resaltar y que va además unido con lo que has comentado hoy en la clase, también con la lectura de Alain Francés, ¿no? Partiendo de la base, ¿me oís? Sí, te aporta un poco. Sí, no, digo que partiendo de la base de que efectivamente existen trastornos mentales y enfermedades mentales, tendríamos que tener muy presente el que hay una serie de personas que bien por motivos sociales, por motivos religiosos, por motivos económicos, los económicos me uniría al comentario de la lectura de Alain Francés, o por motivos incluso políticos, están catalogados dentro de gente con posibles trastornos y que en realidad no lo son. Es decir, y que con eso lo que se consigue muchas veces es una pérdida de una cosa que yo creo que es inherente al ser humano, que es la capacidad de resiliencia, ¿no? La resiliencia, digamos. Entonces, no sé, es lo que me preocupa y me indigna en muchos casos, ¿no? Es una reflexión simplemente. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, digamos que yo creo que se abusa, y es un poco la reflexión que hace Alain Francis, de las pastillas en general para tratar la enfermedad mental y la salud física. Esto está, digamos, relacionado, ¿no?, con esta influencia de la industria farmacéutica.
Pero también, digamos, es responsable de eso la falta de recursos de la salud pública, ¿no? Porque quiero decir, cuando el médico de cabecera da pastillitas, también es una manera, es más fácil, ahora voy, Rosa, sí, es más fácil dar una pastilla que tratar a una persona, ¿no? Pues hacer esos equipos en los que trabajan cada persona, o sea, cada semana con esa persona. Es mucho más caro que dar una pastillita. Bueno, mucho más caro. No sé si a la larga sería más caro o más. Por lo menos es más fácil tal y como está organizado así. Y luego respecto a las pastillas, o sea, no quiero ir en contra de las pastillas. Hay personas que solo a través de las pastillas luego pueden hacer un trabajo psicológico de aprendizaje que estamos diciendo, porque están tan mal que si no tuviese las pastillas no podrían hacer otra cosa. Por tanto, hay personas que es necesaria esa pastilla, ¿no? Pero lo que no es necesario es abusar, ¿no? Y a veces, pues, sobre todo en las personas más vulnerables, que son las personas mayores y los niños, ¿no? Se les abusa mucho. Y entonces sí que es cierto que se podrían hacer para intentar reducir ese consumo exagerado, intentar hacer otro tipo de aproximaciones, más apoyo terapéutico, más apoyo escolar, más apoyo, más espacio, ¿no? Pero para eso hay que tener esos modelos económicos que favorezcan que se inviertan esos recursos en vez de en otras cosas en eso, ¿no? Y luego respecto a la resiliencia, que hablaba creo que Jesús, estoy de acuerdo, o sea, si una persona le das una pastilla, le haces dependiente de esa, si solo le das una pastilla, le haces dependiente de esa pastilla para controlar sus estados anímicos. Sin embargo, si trabajas con ella, si les das herramientas, les das, como hemos hablado ¿no? de la narración, de estrategias de poder, de estrategias para controlar esas rumiaciones, esas distorsiones cognitivas. Si les das herramientas para poder luchar, les estás dando control y por tanto les estás haciendo eso más resilientes y más, o sea, les estás dando más bienestar, porque muchas veces se genera ansiedad ante la posibilidad de estar mal. Pero si ante esa posibilidad de estar mal solo tengo una pastilla, digamos, tengo menos recursos, ¿no? Que si tengo, vale, si me pongo mal, pues bueno, ya voy a activar todos estos procesos y esas estrategias que yo he ido trabajando, ¿no? Para poder enfrentarme a esa situación. Por tanto, es cierto que equipamos de una manera más potente a las personas trabajando terapéuticamente o a través de sesiones de relajación, de sesiones de compartir, o sea, que no tiene que ser solo esas terapias caras de estar 1 hora o 2 horas a la semana con el paciente, que se pueden organizar de otra manera, pero que haya esos espacios, ¿no? Para poder trabajar también emocional, cognitivamente y no solo a través de la pastilla. Rosa, ¿sí? ¿Rosa Batalla? Sí, Eugenia. Vamos a ver. Yo creo que hemos hablado de esto muchas veces, pero de acuerdo totalmente con Jesús en que, bueno, que hay enfermos mentales que no lo son, pero fíjate, yo pienso que también es al revés, ¿no? Que hay muchísima gente que está mal y que no sabe dónde recurrir, no sabe qué hacer. Cuando hay un problema intentas, te informas, quieres ver quién te puede ayudar, vas al médico cabecera y no consigues una ayuda. Tienes que buscar pues una asociación, y hablo pues yo que sé, pues de casos de adolescentes, de bulimias, de anorexias. O sea, cuesta muchísimo llegar a que te ayuden, y eso por un lado. Y luego yo he tratado en mi vida laboral con muchísimos compañeros que yo veía que estaban mal, que estaban sufriendo, que estaban con un estrés o con unos problemas y nadie les... Y entonces yo digo, una pastilla, pues si ayuda para quitar ansiedad, para poder seguir adelante, ojalá tuviéramos también la otra ayuda, pero yo creo que si hay un buen profesional, un buen psiquiatra que te da con la medicación,
Y no tiene que ser para toda la vida, puede ser un tiempo y tirar para adelante. O sea que sí, ojalá tuviéramos todas esas ayudas, pero si no las tenemos, pues una medicación por un buen profesional, pues sí, yo soy partidaria. Y respecto a la lectura de este psiquiatra, pues perfecto, pero termina diciendo que los españoles, entiendo yo, o quien le hace la entrevista, no estoy segura que tenemos que dormir más. Como diciendo, vosotros es que no estáis bien porque dormís poco, pero resulta que en su país dice que no sé si entre el 15 o el 30% de los adolescentes toman pastillas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que allí tampoco duermen bien? Bueno, sin más comentarios. Muy bien, gracias Rosa. O sea, estoy de acuerdo en el sentido, o sea, estoy de acuerdo en el que hay situaciones en las que hay que tomarlo, pero creo que la salud mental, como la enseñanza, como la crianza, como todos estos aspectos que estamos hablando, o sea, no solo deberíamos considerarlos individualmente, ¿no? Entonces sí que es cierto que si no se duerme, hay, digamos, no se duerme bien, puede llegar a desarrollar pues, alteraciones mentales, ¿no? Pues hay más porcentaje de depresiones, más porcentaje de ansiedad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es que uno duerma bien, o sea, sino que tenga la posibilidad de dormir bien. Entonces vamos como siempre a las cosas básicas. O sea, lo ideal no es que te tomes la pastilla, sino lo ideal es que tu trabajo no tenga niveles de estrés. Pero luego tú vienes a la realidad y me dices, vale, en el trabajo hay estrés, ¿no? Entonces sí que es cierto pues, que hay situaciones en las que hay que tomar la pastilla. ¿Que sería más ideal reducir los niveles de estrés? Sería más ideal que todas las empresas tuviesen una hora pues, para hacer meditación o para hacer relajación o para hacer deporte, ¿no? A mitad del día. O sea, que hay programas, digamos, pero bueno, eso es lo ideal. Pero digamos que a mí me gusta plantear ideas que igual son un poco utópicas y un poco, pero bueno, que los dirijan, ¿no? Hacia lo que puede ser lo más preferible, ¿no? Aunque no lleguemos a esos niveles. Rosa, no sé si quieres responder, porque está Martín antes, pero como has vuelto a levantar la mano, igual quería responder a lo que he dicho. No, me parece correcto, totalmente correcto, Eugenia, totalmente. Vale. Estoy de acuerdo. Gracias, Rosa. Vale, Martín, ¿querías comentar? Bueno, no sé cómo enfocarlo, porque estaba pensando, según os estaba oyendo, pues que en muchas situaciones de trabajo, en las empresas suele haber médico para las heridas, el que se rompe la pierna y esas cosas. Pero hay muchas empresas que desestructuran socialmente a las personas, las rompen. Solo hay psicólogo para contratación de personal. Y igual que trabajando en una mina se adquiere la silicosis, en muchas empresas como Amazon u otros muchos, pues rompen a las personas internamente, las deshacen. Claro, esa persona joven todavía pues puede tomar una pastilla o algo y vivir, pero cuando esa persona se hace mayor, queda hecho una pitrafa. Y contra eso, pues, no sé, me choca, me rompe, me mueve los esquemas, vamos. Eso, solo quería decir eso. Gracias. Sí, gracias, Martín. Sí, o sea, es que yo no sé si es que estoy obsesionada con eso, pero es que, porque todos los días os lo digo, pero es que necesitamos eso, humanizar todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, como se está diciendo, ¿no? Vale, las cosas que el médico, pero bueno, igual tenía que tener también otros servicios, ¿no? Como digo, igual hay que parar para no tener esos niveles de estrés tan grandes. O sea, no se puede mantener una carrera laboral de 30, 40 años con una pastillita antiestrés, ¿no? Con una pastillita de ansiolítico. O sea, eso no tiene... Se puede hacer si la persona lo necesita, pero no es lo adecuado, porque obviamente no es sano tampoco estar medicado toda la vida. Hay personas que lo tienen que hacer, pero bueno, no se puede generalizar, ¿no? Entonces, bueno, a veces las condiciones de trabajo hay que darles una vuelta, pero no podemos crear ciudadanos y ciudadanas enfermas, ¿no? No sé.
Martín, no sé si quieres comentar o si no. Martín, ¿has vuelto a levantar la mano o no? Es que no sé No, si... yo no había levantado la mano, pero es que me parece que os aparto os descentro de lo que estabais hablando y lo siento mucho, la verdad. Pero el estrés yo creo que empuja, no te hará loco, pero te empuja mucho hacia eso y creo que la sociedad, tal como está organizada, bueno, no hay más que ver la tele. El otro día echaban una mujer que decía que su hijo estaba trastornado y el policía le da de hostias a la mujer y al viejo y al todo que se arrima. Eso es como funcionan las cosas y me jode, sencillamente, y nada, solo quería decir. Gracias. Sí, gracias a ti, es cierto, da mucha rabia esas situaciones, ¿no? Sí, no se sabe muy bien eso, al final, a quién le está beneficiando, es que no sé. Bueno, Iñaki, ¿querías comentar? Sí, buenos días. Bueno, yo quería más que nada con el tema este de las enfermedades mentales y la sociedad, cómo la sociedad pues estigmatiza al final al enfermo y a la misma enfermedad. Yo creo que también como sociedad deberíamos irnos al ombligo y... Iñaki, perdón, te ha cortado un poco, no te he oído bien. Perdón, que yo con relación al tema este de las enfermedades mentales, me gustaría que como sociedad deberíamos mirarnos al ombligo, porque nosotros, a las personas que lo sufren, incluso a la misma enfermedad, estigmatizamos, ¿no? Sí. Entonces, aislamos a las personas de este mundo de los que creemos que somos, o que se cree que están sanos, ¿no? Y luego, con relación a lo que Martín ha comentado, de que las empresas, sobre el estrés que pueden crear sobre los trabajadores, yo creo que es recíproco, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que también, de verdad, hemos creado estrés a las empresas o a los empresarios, ¿no? Sin más, es vale. mi punto de vista. Muy bien, Iñaki, gracias. Sí, es interesante lo que recoge sobre la estigmatización, ¿no? O sea, cómo eso, estamos hablando como pacientes, digamos, ¿no? Como a veces la sociedad nos lleva a situaciones extremas, ¿no? O como, bueno, cuando hemos tenido un problema, pues igual la salud mental, pero nos has colocado, que es interesante también, en la situación, ¿no? De personas, ¿no? De familiares, de vecinos, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas respecto a las personas que están mal, ¿no? Que a veces eso estigmatizamos, ¿no? Que a veces igual no queremos contratar a una persona que ha tenido un historial de una enfermedad mental, pese a que esté estable, que ¿no? Pues nos alejamos o porque nos parece raro y no hablamos con esa persona, ¿no? O no, pues le vemos en el gimnasio tal y evitamos en vez de normalizar o facilitar, ¿no? Por tanto, es interesante también reflexionar eso, ese papel de la propia sociedad, ¿no? Y cómo también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas de acercarnos y de humanizar a esas personas que en ese momento pues o porque tienen una enfermedad, ¿no? Pues son un poco distintas o tienen un ritmo distinto o tienen una forma de relacionarse distinta, ¿no? Entonces, respecto a ese estigma, yo creo que muchas personas con algún tipo de discapacidad o también padres y madres y hermanos, por ejemplo, los que han crecido con un hermano o hermana con algún tipo de alteración, también lo viven mucho, ¿no? Entonces la importancia de integrar, ¿no? Antes, no sé, hay veces que esa integración se hace de manera más natural, hay veces que también en la escuela es importante, ¿no? Pues crecer en la clase con gente que igual no es tan rápida como tú, o que igual tiene problemas de movilidad, o que tiene problemas de relación. Saber convivir y respetar los ritmos y ayudar, colaborar y que ellos también, ¿no? Pues enriquezcan la propia forma en la que tenemos de ver el mundo con otra perspectiva, pues es también importante. ¿Hay más comentarios? Martín, no sé si quieres levantar, o sea, no sé si ya estás levantando la mano. Me sale aquí que no sé, Martín. Entonces lo voy a retirar, es un error mío, perdonad. No pasa nada, no. ¿Más comentarios?
No sé si queréis comentar algo. La publicidad, por ejemplo. Yo cada vez que veo un anuncio de estas personas que van muy rápido, ¿no?, en la vida y de repente, ay, que me estoy poniendo mano, pastillita y otra vez corriendo, ¿no?, en vez de descansar, me hace gracia. Que también eso se debería regular, ¿no? ¿Cuánto podemos publicitar un medicamento, ¿no? Una cosa es que el médico recete un medicamento y otra cosa es que se pueda publicitar, ¿no?, como se receta, o sea, perdón, como se publicita, yo qué sé, unos zapatos, no sé. También una idea que a mí me parece importante es cómo consideramos, ¿no?, al sistema sanitario, ¿no? Y cuánto, o sea, desde mi idea de la salud, los médicos, las enfermeras, o sea, nos tienen que informar de cuál es nuestro diagnóstico, de cuáles son la terapia que deberíamos seguir según ellos, pero luego creo que es importante también el diálogo, ¿no? Preguntar, ¿qué pasa si no me tomo esta pastilla? ¿Qué me va a dar esta pastilla, ¿no? Porque, o sea, ese diálogo y al final la responsabilidad final del propio paciente, ¿no?, de tomar o no tomar, ¿no? Es curioso cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, dónde están los límites, ¿no?, del colesterol, dónde están los límites de la tensión, dónde están los límites a cuándo se empieza a dar la pastilla, ¿no? En los últimos 20 años, ahora con niveles mucho menores de colesterol, de tensión, ya se empieza a dar pastillas, ¿no? Entonces también vamos a la locura, ¿no?, de personas pues, mayores que toman pues 5 o 10 pastillas diarias, ¿no?, que rechinan un poco cuando están prácticamente bien, ¿no? No digo que no haya que tomar, pero bueno, simplemente que es importante hacer una reflexión, ¿no?, sobre qué tomamos, por qué lo tomamos y que también la visita al médico también debería ser una conversación, ¿no? Y a veces no es solo hay que tomar esto y ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tomar y qué implica. Sí, Rosa. Al hilo de los visitadores médicos, que me ha hecho mucha gracia esto de que buscaban gente agraciada y desde luego me consta, porque yo he conocido a una visitadora y era efectivamente muy agraciada. A mí siempre me ha llamado la atención eso, ahora ya no se ven, ¿no?, pero se veían antes al visitador médico, a la visitadora ahí esperando la consulta para poder entrar. Y siempre he pensado, digo, bueno, ¿y esto cómo funciona? Porque que sí, les convencen o les explican y luego que le dan algún bonus al médico si vende su medicación, o sea, su medicamento. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Porque ahora yo ya no les veo, pero hasta hace, yo qué sé, 10 años o así, yo veía esperando allí la consulta para entrar, ¿no? Y era bastante complicado. Y luego la otra parte que indican que ahora igual ya no es tanto convencerle al médico, porque se supone que ya el médico y los enfermeros y demás pueden tener pues otras informaciones o otros controles o lo que fuere, y ahora ya es más convencerle al paciente de que bueno, con esa medicación pues va a ser, no solo me refiero a la enfermedad mental en general, que es más, parece que van tratando de convencer al paciente más que a la medicina. Entonces sí me parece muy importante que los médicos y demás estén muy formados, que sean muy éticos y que no prescriban lo que les vienen a ofrecer, vamos, Ya, o sea, sí que es cierto que ahora hay menos influencia de los visitadores, que dices tú, de los representantes. O sea, es cierto que era un negocio, o sea, es un negocio igual que todos. Sí que es cierto que o sea, lo que hacían realmente es dar incentivos, ¿no? O sea, no con dinero, pero sí con un congreso
el Hawái, o sea, esas cosas tal cual, ¿no? O sea, y yo sí que he oído a médicos, a jefes de servicio de grandes hospitales de Madrid decir, yo doy a cada uno, o sea, reparto mis pacientes entre los 3 grandes laboratorios y así recibo de todos. Eso yo lo he oído. Entonces, bueno, el grado de ética o no ética, pues es algo personal, pero es algo que hay que fomentar. Y es cierto que la industria farmacéutica es muy potente. Es cierto que se han puesto en los últimos años ciertas, digamos, normas para que puedan influir menos, pero ahora lo que están haciendo los hospitales es crear fundaciones a las que sí que pueden dar dinero. Por tanto, en vez de ser a título individual, ¿no? Bueno, te pago un congreso en Hawái y estás 10 días jugando al golf, pues lo hacemos a través de estas fundaciones. Entonces, la mano de la industria en los hospitales está ahí, y creo que es muy potente, no solo en los hospitales, también creo que en los gobiernos. Yo creo que es uno de los lobbies fundamentales. O sea, la industria farmacéutica manda mucho más, yo creo, que muchos gobiernos. ¿Más comentarios? Sí, Juan. Sí, buenos días. Yo solamente quería comentar, al hilo de la presión que ejerce en las industrias farmacéuticas, la propia publicidad y todo esto estamos comentando, si existe a nivel mundial alguna organización conocida para la lucha y la educación en este sentido. Para frenar a las farmacéuticas, dices. Sí, estamos hablando de controlar a la industria farmacéutica y educar a los médicos y a los pacientes. Claro, o sea, eso que yo sepa, no, o sea, hay grandes instituciones, o sea, digamos, grupos, ¿no? Como lobbies sociales, pero no solo en contra de las farmacéuticas, sino de las grandes corporaciones, ¿no? Y ahí se meten ellas. Específicas de las farmacéuticas yo no conozco. Respecto a la educación de los médicos y a los ensayos clínicos, o sea, yo es que siempre voy al mismo, ya me veis, o sea, pero es que a mí, o sea, no es solo ideológico, es que es humano lo que digo. No se puede hacer o sea, hoy en día está organizada, y ahora lo estamos viendo con el coronavirus, está organizado la gran investigación en contra, ¿no? de las enfermedades en los laboratorios privados. Entonces, claro, eso lleva a perversiones de que un país no puede pagar un medicamento y se mueren millones de personas. Por tanto, yo creo que tanto los ensayos clínicos, porque luego dicen lo que quieren decir de los ensayos clínicos, si han invertido un dinero lo tienen que recuperar. Los ensayos clínicos y luego medicamentos muy, muy básicos, o sea, yo creo que eso debería estar organizado a nivel público, porque es que es una cuestión de salud pública, ¿no? Vacunas, ¿no? Pues la malaria, o sea, cómo esas cosas. Y hay países que se han puesto en contra, ¿no? Creo que fue Brasil y creo que en la India también empezaron a hacer desde el gobierno, con empresas del gobierno, por ejemplo, medicamentos contra el SIDA, porque es que o sea, la gente se moría, ¿no? Pandémicamente, ¿no? Y bueno, se pusieron en contra, supongo que tendrán litigios con las grandes farmacéuticas, pero es que hay momentos que es una cuestión de salud pública, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos la frontera, ¿no? Entre la empresa o la salud? Aquí me gusta porque se mezclan, que muchas veces nos pasa, todos estos factores, ¿no? Lo que sabemos sobre la enfermedad mental, sobre el diagnóstico, sobre lo que es mejor, pero luego toda esta parte más social, más económica y más también de otras disciplinas. ¿Más comentarios? ¿Nadie se anima más? Sí, María Aránzazu. María, no te oímos, igual no tienes el micrófono abierto. A ver, ahora, Eugenia, sí. ¿Qué opinas tú de la hiperactividad? ¿De la qué, perdón? Hiperactividad. Sí. Y un niño diagnosticado de hiperactividad
toda su vida es hiperactivo y tiene que estar tomando medicación? Gracias. Vale, gracias a ti. Como os he dicho antes, yo conozco historias de personas, de niños, que hasta que no han sido medicados no han podido ser regulados. Pero historias concretas y que han tenido terapias paralelas de autocontrol, de concentración, bueno, entrenamientos específicos. Y hay otras personas que no es necesario, ¿no? Entonces, o sea, lo que voy a decir no es no pastillas para nadie ni pastillas para todos, sino un punto medio un poco más razonable. O sea, hoy en día se sabe, pues eso, que hay muchísimos niños que están hipermedicados, también por lo que decimos, porque sus padres no pueden estar todo el rato con ellos ni tener una atención individualizada, porque tienen también trabajos, ¿no?, de muchas horas, hay mucho estrés, luego porque el sistema escolar pues está bien, pero tiene carencias, ¿no?, para hacer ese trabajo individual, ¿no? Y luego también el sistema de salud pues tiene carencias pues para hacer ese trabajo también individual y con estos niños. Entonces sí que es cierto que la infancia, como hemos visto, es un momento tan plástico, que tenemos tantísima capacidad para aprender, que es triste que el trabajo que se haga para controlar determinadas enfermedades mentales o determinadas condiciones como la hiperactividad sea solo a través de medicación. Insisto que hay veces que se necesita obligatoriamente para poder hacer otro trabajo, hay veces que no, pero siempre ese trabajo más cognitivo, más social, más es necesario, y sobre todo que van a tener más herramientas, ¿no? Entonces, eso, tener en cuenta que los medicamentos también tienen efectos adversos a largo plazo, ¿no? Y luego en espacios en los que se tuviesen más recursos también, pues es cierto pues que se tendría que aceptar, ¿no?, la diversidad. Bueno, pues que hay niños que se concentran peor, por supuesto. Hay niños que son más movidos, por supuesto. Igual no necesitamos dar una pastilla a 10 personas en la clase, sino quizás igual necesitamos otro profesor o profesora de apoyo. Igual no necesitamos, ¿no? O sea, que digamos que es un punto medio. No quiero decir pastillas nunca en la infancia, porque a veces se necesitan y a veces hacen realmente ese papel fundamental para lograr un desarrollo y después, luego a largo plazo, se pueden dejar. Y hay veces que la gente está hipermedicada y no desarrolla, ¿no?, esas otras capacidades que son importantes desarrollar. Sí, María, no sé si quieres comentar algo más. Muchas gracias. Vale, a ti. ¿Algún comentario o pregunta más? Vale, pues si queréis lo dejamos aquí. La semana que viene, ya sé que en teoría se acaba hoy, pero bueno, la semana que viene hacemos ya la última, el próximo martes, y vamos a hablar sobre la felicidad y el bienestar, así para terminar un poco en positivo. No os voy a mandar ninguna lectura, pero os voy a mandar un vídeo, que es nada, son 3 minutos. Y os voy a recordar también un poco el vídeo que os mandé hace semanas también, que comenta un poco aspectos de la salud mental y de la felicidad y satisfacción. Vale, entonces bueno, quienes queráis y como queráis, el martes que viene a la misma hora ya para la última clase. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros por vuestra Gracias. La semana que viene, gracias.